¿Cómo están, amigos de la revista? Hoy en nuestro enfoque urbano hablaremos de pavimento. Uno de los problemas más latentes en la ciudad de Cobija es precisamente sus calles, es decir, el mal estado en que muchas de ellas se encuentran, principalmente después de la implementación del proyecto de agua potable y alcantarillado. Aunque en honor a la verdad, el problema de las calles en Cobija ya data de muchos años e incluso décadas. Sin embargo, también es cierto que desde hace ya varios años que se viene tratando de resolver ese problema y para ello se implementaron diferentes soluciones. En algunos casos, para terminar el problema del barro en tiempos de lluvia y el polvo en tiempo seco, se pavimentaron las calles y avenidas, utilizando tres tipos de pavimento: el pavimento rígido, el pavimento flexible, o conocido popularmente como asfalto, y el pavimento articulado, o con su nombre popular, las losetas. Bueno, las características del pavimento rígido es una de las más importantes y por eso es que se diseña para más años de vida. El pavimento flexible normalmente entre 20 y 25 años de durabilidad. Al pavimento rígido lo consideramos que va a durar unos 25 a 30 años. La característica más importante del pavimento rígido es que tiende a disipar las energías en la misma carpeta estructural. Al suelo le llega más reducidas y en mayor área las cargas de los camiones que pasan por encima. Entonces, una de las principales características, por eso es que requiere de menos carpeta estructural. Sin embargo, en nuestro medio el suelo no es de los mejores, por lo tanto siempre se debe hacer un tratamiento, sobre todo porque no tenemos suelos granulares. Últimamente se ha estado estabilizando el suelo con suelo cemento. Entonces, esa es la principal característica del pavimento rígido, de disipar las energías en un área más grande con pequeña magnitud de las cargas. El pavimento articulado o las losetas, como bien decimos, son losetas, son estructuras pequeñas, entonces la carga de esa loseta va a ser directamente sobre el suelo con mayor magnitud en una pequeña área. Entonces esa es la desventaja. La taja, más bien dicho, de los pavimentos articulados es que pueden ser reparadas fácilmente con personal no necesariamente calificado. Sacamos las losetas donde el suelo normalmente son las carpetas base y subbase las que se dañan, sacamos las losetas, mejoramos ese suelo y reponemos las losetas con personal, como le decía, no muy calificado. Lo mínimo que se requiere para un pavimento articulado es que el suelo esté firme y tener por lo menos la capa de arena, colocar las losetas y tener el sellado de lo que es el asfalto. En lo que respecta al pavimento flexible, depende mucho de las características y la zona en la que uno construye, ¿no? Tengo experiencia también en lo que es en una zona bastante húmeda que ha sido la ciudad de Oruro, donde hemos hecho un pavimento que realmente ha sido completo, ¿no? Que era una subrasante mejorada, una capa drenante, que sería lo que nosotros aquí conocemos como brita, porque era piedra chancada, un filtro geotextil para que no se mezcle la capa, lo que es la base, con la capa drenante, la capa base, un sellado que es en la parte de la imprimación, y posteriormente la colocación de lo que es la capa de rodadura, que sería el pavimento flexible. Este pavimento flexible está compuesto por lo que es diferentes granos de lo que es la piedra chancada, que como le digo aquí en nuestra zona la llamamos brita, ¿no? Y mezclada con lo que es el asfalto, un asfalto diluido que le dé una característica de resistencia que en laboratorio generalmente la controlamos con varios ensayos, ¿no? Pero al margen de la información técnica brindada por los expertos, no se necesita ser un científico para evaluar a simple vista los resultados de la utilización de cada uno de estos pavimentos. Por allá, por el año 1990, se inició con el pavimento articulado en Cobija, y fue como a la esperanza para una ciudad que tenía sus principales calles y avenidas enladrilladas. Hoy,
es posible aún encontrar algunos metros de calles enladrilladas. Luego se implementó el asfalto, que inicialmente se aplicó en lo que llamaban la vuelta de la pista y que luego se aplicó en lo que hoy es la avenida 9 de Febrero en el sector del barrio 11 de Octubre. El asfalto de la avenida Circunvalación fue recibida como la gran solución a todo el cordón norte de la ciudad, pero luego también, ya en el final del siglo XX, se empezaba a apreciar el pavimento rígido en algunas secciones de avenidas como la avenida Pando. Pero en nuestros días, cualquier ciudadano común puede comparar el resultado de cada uno de los tipos de pavimento utilizados en Cobija. El hecho de que la Perla del Acre sea una ciudad amazónica por sus características topográficas de grandes y pronunciados desniveles en el suelo, a diferencia de otras ciudades del oriente boliviano, Cobija es lleno de subidas y bajadas, que en casos son verdaderas pendientes que desafían a los millonarios proyectos de ingeniería. En el barrio Pantanal existen calles pavimentadas con pavimento rígido que se exponen a los mismos problemas que se repiten en todos los barrios. Terrenos baldíos y descuidados que vierten tierra y barro a la capa de rodaje, provocando lodo y hierba por todos lados. O como en este sector donde el agua es constante durante todo el año, pero aún así el pavimento se mantiene en buenas condiciones y permite que la vía esté habilitada para el tránsito a cualquier época del año. Ya en el barrio Paraíso es posible hacer una comparación entre el pavimento rígido y el articulado, o loseta si usted lo prefiere. Esta calle con pavimento rígido es una pendiente muy pronunciada que presenta un importante tráfico vehicular y que conecta el barrio 27 de Mayo a la parte alta del barrio Paraíso. Pero casualmente, en otra calle paralela a esta y con una pendiente muy similar, encontramos el pavimento articulado que en un enorme contraste con la anterior, esta vía se ve prácticamente destruida e inhabilitada para el rodaje de vehículos. Los hundimientos y la hierba están por doquier y las losetas están casi todas desalineadas y con grietas entre una y otra que hacen casi imposible la circulación de vehículos por esta parte de la ciudad. En el pavimento flexible de la avenida Circunvalación se observan serios deterioros de la capa de rodaje, donde los baches tienen una característica peculiar. Debido a la forma en que se va desarticulando la capa de asfalto, los huecos son pocos profundos, pero los bordes son filosos, y cuando un vehículo entra en alguno de estos baches, la sensación del impacto es muy dura y en ocasiones causa daños al vehículo o cuando menos a los neumáticos. Como sea, todos estos tipos de pavimentos requieren un mantenimiento que difiere en tiempos uno del otro según la región y además la calidad de la obra. Depende de cómo uno lo construye. La verdad es que digamos es mucho más resistente siempre el hormigón con el agua, ¿no? El agua se lleva mejor con el hormigón que con el asfalto. Sin embargo, si estamos construyendo y estamos dándole lo que es, digamos, las pendientes laterales, colocar cunetas de hormigón si es en una zona urbana, entonces el agua siempre va a correr por el hormigón, que son las cunetas de hormigón, y entonces el tiempo que vaya a estar encima del asfalto del agua va a ser menor, entonces va a ser menos dañado, ¿no? Lo importante es que se construya teniendo pendientes suficientes para evacuar las aguas por los lugares que son las cunetas y canales de hormigón que se construyen en los laterales en las zonas urbanas. Diseñamos un pavimento rígido, hacemos un buen diseño, una buena construcción, en realidad no requiere
mantenimiento, excepto cuando se hace los cortes para que se dilate y se contraiga el hormigón. A estas juntas, en realidad cada vez que se daña en función al tráfico y el efecto del medio ambiente, se hace una inspección visual, se debe limpiar las ranuras, hacer una buena limpieza y reponer el sellante. Entonces el pavimento rígido requiere de un mantenimiento casi a largo plazo. En cambio, el pavimento articulado requiere de un mantenimiento más constante y en todo caso reparaciones también de las carpetas estructurales, ¿no? Esta calle que une los barrios Brisas del Acre y La Cruz ha sido un verdadero dolor de cabeza para quienes debían circular por este sector. Pero el sufrimiento terminó cuando le aplicaron el pavimento rígido, y a pesar de que las obras del proyecto de agua potable y alcantarillado levantaron parte de la plataforma, una vez hecha la reposición todo quedó como antes, bueno, al menos en condiciones aceptables. Sin embargo, en la prolongación de la calle y ya en el barrio La Cruz, la cosa cambia totalmente, pues es una vida con pavimento articulado y el estado de esta parte de la vía es terrible, de tal forma que quienes quieran circular por ella deben buscar el mejor pedacito de la vía para tratar de esquivar los baches profundos, pero a la vez deben rogar no coincidir con otro vehículo que venga en sentido contrario, porque en ese caso uno de los dos tendrá que conformarse a entrar en los baches mayores, pues pese a haber tenido la reposición por parte de la empresa que ejecuta el proyecto de agua potable y alcantarillado, la vía no quedó en condiciones aceptables. Lo propio ocurre en casi todas las vías enlosetadas, pues una vez dañadas, casi nunca vuelven a quedar en condiciones aceptables por mucho tiempo. Esta importante vía que conecta a barrios del sexto distrito recientemente fue pavimentada con pavimento flexible o asfalto, como es conocido. Sin embargo, todavía la obra no fue entregada y ya sufrió varias reparaciones. El constante reclamo de la población por el mal estado de las calles requiere la toma de decisiones por parte de autoridades, pero está claro que esas decisiones deben considerar la experiencia con los tres tipos de pavimento ya aplicados en la ciudad de Cobija. Pues en el caso de las calles con pavimento articulado, aquí en la revista ya mostramos cómo calles relativamente nuevas con menos de 2 años de haber sido entregadas ya presentan serios daños en la capa de rodaje. El asfalto o pavimento flexible también ya fue probado en varios sectores de la ciudad y los resultados son claros. De igual manera tenemos calles con pavimento rígido que, si bien tienen una gran resistencia y durabilidad, cada vez que a alguien se le ocurre romper la capa de rodaje porque se le olvidó colocar algo debajo, termina por perjudicar seriamente el propio pavimento, el vecindario y a todos quienes circulan por el lugar. Finalmente, no se debe pasar por desapercibido que en las calles secundarias con bajo tráfico, el enladrillado funcionó por muchos años, sin dejar de lado el detalle de que, a diferencia de los otros tipos de pavimentos analizados en ese enfoque urbano, la fabricación de ladrillos puede representar un importante circulante y generación de empleos en la ciudad que corre día tras día por una reactivación económica.